estudiante universitaria y es a partir de todo lo que se movió en ese momento, las asambleas que se realizaron en la universidad, las caravanas, o sea, como era un momento en que yo creo que México no ha tenido otro momento histórico como ese de solidaridad, de movilización, de crear redes, ¿no?, en todos los espacios de México. Y creo que pues de esa manera, como pues había anuncios en el periódico donde se anunciaban caravana que sale a Chiapas domingo X, ¿no? Y así la gente se fue involucrando y se empezó también como una serie de caravanas que eran pues camiones que venían pues con las personas de todas partes, con acopio, con su corazón puesto para detener una guerra que en ese momento entendimos los mexicanos que era una guerra injusta, ¿no?, que era una guerra que cambiaba el curso de la historia porque pues, o sea, muchos ni estábamos enterados de la situación en la que vivían pues los pueblos originarios de México. Y entonces era como totalmente desproporcionado, ¿no?, como un movimiento indígena y un ejército, ¿no? Entonces, pues de esa manera, pues yo me involucré en una de estas caravanas con gente que no conocía y llegamos a los territorios zapatistas. Sí. Ya les cuento un poco mi aventura que viene en el libro y así también hacemos un comercial, ¿no? Pues yo estaba en San Cristóbal de las Casas desde pocos días antes del 1 de enero del 94, que fue el levantamiento, y me desperté en la madrugada escuchando unos vecinos, unos gritos diciendo hay guerrilleros en la ciudad está tomada. Entonces en ese momento mi compañero en ese entonces y yo entramos en un poquito en pánico. ¿Qué pasa? ¿Qué estará pasando? Había gente haciendo las maletas y todo en San Cristóbal, en las tierras, en tierras, y de repente pues dijimos, vamos a ver qué pasa, ¿no? Salimos de los departamentos donde estábamos quedándonos y conseguimos un cartel, era la declaración de la selva lacandona. No ponía primera, ¿no?, pero era fue la primera. La declaración de la selva lacandona que los insurgentes estaban colgando en la ciudad, en las paredes. Y la leímos y yo la leí y dije, bueno, esto es alucinante. Y también pasó otra cosa. En ese momento la tecnología más avanzada que yo tenía era un Walkman, ¿se acuerdan ustedes? Un cassette chiquito, pues la mayoría no tienen ni saber qué es. Entonces pues ahí con unos cassettes y tal, y yo sintonicé a ver qué decían en el radio. Y sintonicé la emisora de Ocosingo que estaba tomada por los zapatistas, ¿no? Y entonces escuché la ley revolucionaria de mujeres. Entonces, entre leer la declaración de la selva, escuchar la ley revolucionaria de mujeres, para mí me estalló la cabeza de ¿qué es esto? Y me fui corriendo a hablar por teléfono, por cobrar, porque yo era periodista freelance, mi intención era recorrer México y seguirme hasta la Patagonia, por toda América Latina, deteniéndome a escribir y a mandar crónicas donde hubiera algo que contar, haciendo ese viaje literario buscando un destino periodístico, y el destino periodístico me encontró, ¿no? Pues hablé por teléfono a varios periódicos españoles en ese momento, no me creyeron en algunos, es muy interesante y muy divertido porque hablé al país y me dijeron, guapa, ¿qué te tomaste, no? El día anterior, porque era fin de año, el día anterior. Pues fue como, y no me dejaron explicar más, ¿no? Hablé también a La Vanguardia, que es el principal periódico de Cataluña, yo soy de Barcelona, y tampoco, no me hicieron caso. Hablé a un tercer periódico, al periódico del Mundo del siglo XXI, que en ese entonces era el segundo periódico de importancia de España, nacional, y ahí el director de Internacional, Carlos Salas, me dejó una situación muy grande. Entonces salimos del lugar donde estábamos, caminamos hacia el parque, hacia la presidencia municipal, hacia el Zócalo de San Cristóbal de las Casas, con un poco de miedo.
son guerrilleros, son gente armada, nos van a matar porque somos cachutines, ¿no? Tal. O sea, estábamos como en una situación ahí medio aterradas. Pero cuando nos asomamos, cuando me asomé y vi pues, las jóvenes, los jóvenes ahí acostados en los portales del parque con sus armas, con sus... no sé, fue una sensación increíble, ¿no? Habían las medicinas que se acababan de robar habían saqueado una farmacia para llevarse medicinas a las comunidades, había también el archivo municipal regado en el suelo de la ciudad, allí del parque, y bueno, para mí fue impresionante, dije, porque yo había descubierto en ese momento pues, que en México había indígenas, yo no tenía ni idea antes de venir a México de que existían indígenas en México, ¿no? La ignorancia de la juventud y también del eurocentrismo, ¿no? Entonces, pues, vi entre ese grupo de indígenas armados a muchas mujeres, a muchas chavas en ese momento de mi misma edad, y eso me conmocionó porque cambiaba completamente la mirada, ¿no? O sea, la mirada que yo había visto de las mujeres en el mercado, de las mujeres que iban en situación de mucha pobreza y de mucha humillación, ¿no? Y de repente me encontraba a esas mismas mujeres, pero mirándome a los ojos, con armas y riéndose de mí, ¿no? Entonces, eso fue como una fascinación tremenda, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Cómo explicamos esta rebelión, ¿no? ¿Cómo podemos contarla para que el mundo la entienda? Esto no es un ataque violento, no es una amenaza para nadie que revés, ¿no? Es una rebelión llena de esperanza, llena de amor y a la vez, pues, como fuimos descubriendo poco a poco este tercer ejército que éramos los periodistas, pues son pueblos enteros que han decidido rebelarse contra la opresión, contra el abandono absoluto, contra ese México que había abandonado completamente en esta fundación del Estado Nacional y desde la colonia, evidentemente, desde la conquista, había abandonado y sometido al exterminio también a sus comunidades y sus pueblos originarios. Entonces esta es un poco la aventura. Mencionaste de paso la ley revolucionaria de las mujeres indígenas. Y ciertamente el EZLN, y parafraseo un comentario que hizo su comandante Marcos en su momento, dijo que para él mínimo lo que hizo a nivel de sociedad, a nivel México, era que el EZLN llegó, partió a México y se fue, ¿no? Así como para despertar. Y entonces México, digamos, en ese sentido sí despierta en ese mundo indígena actual, ¿no? Porque estaba muy presente, digamos, en lo histórico de las civilizaciones que habían ya desaparecido de un modo u otro. Pero digamos que el mundo indígena, el México profundo, como diría unos años antes Guillermo Miguel Batalla, pues estaba ahí presente, pero como que no se le veía, ¿no? Entonces, en ese sentido, ciertamente el EZ a nivel político-social coloca, no sé si tan en el centro, pero al menos, me refiero a nivel colectivo, obvio, sí estaba en el centro del EZ, pero digamos a nivel sociedad, pues por lo menos reubicó políticamente a las comunidades indígenas. Se volvió, digamos, una cuestión política a debatir, ¿no? Con todos los pros y contras que puede tener esto, ¿no? Porque están muy los acarreos políticos, cada quien quiere jalar agua para su molino, etc. Ya sabemos cómo se desarrolla la política, ¿no? En ese sentido, no sé si tú puedas hablar un poco, ambas, ¿no? del impacto de la ley revolucionaria, cómo se construye, y en ese sentido, ¿cuál era la función de las mujeres indígenas de las comunidades zapatistas, ¿no? ¿Cómo participan en el EZLN, según lo pudieron observar e investigar? Y sobre todo muy profundo de cara a la realidad de las comunidades de Chiapas y de muchas comunidades y de la sociedad mexicana. Y creo que, pues, que también como una pregunta que surge en esos primeros momentos de levantamiento es, pues era un ejército donde había mujeres indígenas insurgentes, ¿no? Milicianas, ¿no? Y no hay nada más lejano de la cultura de una mujer indígena que creció en la comunidad que el papel de ser una militar, ¿no? Dentro de un ejército, ¿no? O sea, es como lo más lejano culturalmente, ¿no? a lo que fue la vida de esa mujer, ¿no? Entonces, pues el hecho de que el ejército zapatista en ese momento estuviera compuesto por una tercera parte de
mujeres, pues nos dice mucho, ¿no? O sea, nos dice mucho, o sea, ¿qué hace que las mujeres, o sea, participen en algo tan lejano que es cultura, ¿no? Y creo que todo eso fuimos descubriendo a lo largo de muchos años, ¿no? Tiene una historia muy importante y tiene que ver con la participación de las mujeres, desde el inicio, desde la fundación de la organización. Creo que por eso, pues para nosotras ha sido tan importante ahora poder también tener la voz de la mayor Ana María, porque la mayor Ana María fue la primera mujer insurgente del EZLN, y a partir de su participación que inicia en 1981, se abre la puerta para la participación de más mujeres indígenas. Entonces yo creo que su participación pues abrió la brecha pues a un cambio fundamental en la estructura del EZLN, ¿no? Y ese cambio tiene que ver que la presencia de mujeres como Ana María y otras mujeres que vinieron después, pues también transforma los objetivos y las aspiraciones del movimiento zapatista, porque no son las mismas las aspiraciones de un campesino, de un varón zapatista, insurgente, que las aspiraciones de las mujeres campesinas, indígenas, zapatistas. No son las mismas porque su realidad no es la misma, ¿no? Entonces, la participación de las mujeres en la lucha zapatista, pues también fue moderando de alguna forma el proyecto político zapatista y desde mi punto de vista y desde quizás lo que pude testimoniar los siguientes años que estuve cerca de las comunidades zapatistas, pues no solamente modelaron la estructura del zapatismo, hicieron que creciera masivamente el ejército zapatista, también pues yo pienso que son las mujeres las principales autoras del proyecto político más importante del zapatismo, que es la autonomía zapatista. Entonces, bueno, pues ese es mi punto de vista y una observación a lo largo de un periodo continuo y prolongado de los primeros años de levantamiento zapatista. Sí, yo quisiera retomar lo que dice Rosa Luz y a la vez lo que tú comentabas, Kevin. Me parece que es clave entender cómo es que de repente el surgimiento del EZLN pone, digamos, el dedo en la llaga de los grandes temas de los movimientos sociales y de los proyectos emancipatorios del mundo entero, ¿no? Por un lado, en México nos descubre que México ha negado realmente, con la idea misma del mestizaje, con la construcción de la nación mexicana, ha negado y ha folclorizado lo indígena, ¿no? Y lo ha ocultado y lo ha sometido a la extinción, de alguna manera. Nos muestra un racismo que no sabíamos que teníamos. Y hablo como mexicana porque soy mexicana, disculpen, ¿no? Si alguien me sorprende. No, por un lado, el racismo, me parece claro, ¿no? O sea, el racismo y, en ese momento, la dignificación de los pueblos originarios, que ha sido un proceso brutal en los últimos 30 años. A mí me parece que es de las cosas más conmovedoras de lo que ha pasado desde que yo llegué hace 30 años a este país hasta la fecha, ¿no? La dignificación, la capacidad de agencia, de tomar en sus manos su propia cultura, de crear comunicación, nuevas formas de decir y de hacer y de autorrepresentación, que me parece clave, ¿no? Ya no necesitamos estar gente mestiza ni de fuera para contar, ¿no? Lo que viven y lo que sienten y por lo que luchan los pueblos. Hay un montón de comunicadores, artistas, ¿no? Gente haciendo y transmitiendo esta cultura, sus lenguas, y dándole un valor, ¿no? Yo recuerdo mucho que me decían, no, pues cosas tan simples como antes
indio era un insulto en Chiapas, y de repente no es un insulto. Cosas tan simples como esas. Por un lado esto. Por otro lado, cuando irrumpe el SKN, no podemos olvidar la coyuntura histórica mundial, ¿no? Estamos ante la caída del muro de Berlín, el mundo unipolar, ¿no? De repente pues parece que no hay alternativas para pensar la izquierda revolucionaria, ni muchísimo menos, sino que ya, incluso Fukuyama hablaba del fin de la historia. Hemos llegado al fin de la historia, y México no solo llegó al fin de la historia, llegaba al primer mundo. El 1 de enero del 94 entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Salinas celebraba ese gran momento de ya dejar de ser un país en vías de desarrollo, ya por fin, ¿no? Ser un país incorporado al primer mundo, etcétera, etcétera. Y de repente, desde el rincón más remoto de este país, desde el sureste, sale una voz, ¿no? Una voz de fuego, además, con las armas, o sea, una voz absolutamente radical, imposible de no ver, ¿no? Y de no escuchar, diciendo pues pues eso, que el neoliberalismo y el nuevo modelo del capitalismo global es un decreto de extinción para los pueblos indígenas. Y no solo es un decreto de extinción para los pueblos indígenas, como se leyó en todo el mundo. Esto es es un decreto de extinción de la diferencia, de la posibilidad de otras culturas, de otras luchas, de otros modos de vivir que no sean aquellos sujetos a la valorización del valor capitalista. Entonces me parece que al tocar estas teclas y a esa tecla añadamos la importancia del papel de las mujeres, ¿no? Porque no es que fuera que dijeran, no, aquí el papel de las mujeres es muy importante, no, las mujeres estaban ahí. Como les digo, yo llego a la plaza y me encuentro unas chavas soxiles, centrales, o sea, ahí con las armas de mi edad haciendo algo y mirándome, o sea, el cambio en la mirada también, ¿no? Qué importante es, ¿no? Con otra actitud, con otra tal, desafiando al mundo y planteando una ley revolucionaria de mujeres, planteando a la vez esto que cuenta Rosalía, tan importante, ¿no? Que no era un grupo guerrillero integrado por gente armada, no. Cuando nosotros, este tercer ejército de periodistas, nos lanzamos a buscar zapatistas para encontrar alguna verdad en esos primeros días de enero, que es un poco lo que cuento aquí, ¿no? Lo que nos encontramos son pueblos enteros. No nos encontramos, solamente insurgentes, nos encontramos bases de apoyo, nos encontramos milicianos, nos encontramos milicianas, nos encontramos todo el Comité Clandestino Revolucionario Indígena, nos encontramos una cosa que es alucinante. Si se fijan, la capacidad de haber organizado durante 10 años en la clandestinidad, haber organizado un ejército del pueblo en las comunidades indígenas es brutal. Y bueno, ¿cómo fue eso posible? Pues porque no era nada más un proyecto, digamos, de la vieja tradición, digamos, guerrillera o marxista-leninista, ¿no? Del centralismo democrático, ¿no? No era nada más eso, ¿no? Eran pueblos en lucha por la tierra, eran pueblos digamos, integrados por personas indígenas, ¿sí? Y eran pueblos también que habían sido muy sensibles a la teología de la liberación, de la pastoral de San Manuel Ruiz. Entonces ahí vemos ese conglomerado de tantos elementos que le da una singularidad y una potencia brutal a lo que aparecería como Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ¿no? Tenemos a Zapata, o sea, la lucha por la tierra por delante, pero es una lucha que se plantea no nada más por la tierra por nosotros, sino una lucha de transformación democrática de México, ¿no? Una lucha que le declara la guerra al gobierno de México, con muchos pueblos indígenas, diferentes etnias participando en ellas, ¿no? Y a la vez que no es simplemente una estructura armada, sino que son pueblos completos que han decidido decir ya basta, ¿no? Y en esos pueblos completos que han decidido decir ya basta, están las mujeres que han aceptado ese reto, ¿no? Que son las mamás que han permitido que sus hijos y sus hijas se integren al SKN, que están allí participando y que también entonces ponen esa semilla de la transformación de la vida cotidiana que será el proyecto de autonomía, ¿no? La capacidad de agencia, de autogestión y de autoorganización, que es la base y la clave también del sostenimiento del zapatismo durante 30 años. Ciertamente, y te voy a parafrasear, la selva es un universo, señalas en uno de tus libros,
Pero antes de quizá plantear algunas generalidades que me gustaría, que todavía tenemos tiempo para abordar la construcción de las comunidades zapatistas y el rol de las mujeres como tal, ¿no? En sus distintos acercamientos, digamos, en lo que es este movimiento popular del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Pues en ese universo destacó una mujer, ¿no? Ya lo mencionábamos, Ana María, que ha transitado por distintos rangos y a quien tú pudiste entrevistar en un primer momento en 1994 durante las conversaciones en la Catedral de San Cristóbal de las Casas, ahí moderadas por Samuel Riz, que por cierto también traigo siempre el regionalismo, vivió sus últimos años acá en Querétaro, ¿no? Entonces bueno, tiene esa singularidad, pero que recientemente Rosaluz y tú la pudieron volver a entrevistar para hacer este balance sobre su trayectoria, sobre el STLN. ¿Qué nos puedes comentar de Ana María? ¿Qué rol tuvo ella, digamos, para quien no ha todavía leído el libro? ¿Qué rol tuvo ella en la construcción del STLN? ¿Qué impacto les dejó esta mujer? Me voy a adelantar un poco, y lo platicábamos hace unos minutos. Me parece que Ana María, así como lo plantean, también lo digo con un poco de pena, porque según yo presumo de saber de estas cosas, pero vaya, en el hermetismo un tanto de la historia del STLN hay personajes que, pues bueno, creo que todavía falta revalorizar y reposicionar en la historia. Yo la verdad no conocía el rol de Ana María, y sin embargo me parece que al menos, claro, hará falta hacer otra serie de balances, pero me parece que es quizá la mujer guerrillera más importante de la historia del país de los 60 hasta que sale del STLN, ¿no? Es decir, hacer un ejercicio comparativo, que habrá que determinar con qué vamos a comparar, ¿verdad? Pero en los 60, 70, si bien las organizaciones guerrilleras de esta estructura que mencionabas ya tenían una gran representación proporcionalmente hablando de mujeres en comparación a otros movimientos sociales, pues el STLN, digamos que lo supera por mucho, ¿no? En este caso, pues hay una figura muy destacada como es Ana María. Entonces, ¿qué nos pueden comentar al respecto de ella y la entrevista o las entrevistas que hicieron? Pues bueno, como Ana María, como la conoció Yomar en el 94, pues fue la responsable de la toma de la ciudad de San Cristóbal en el levantamiento armado. Es una de dos mujeres que tuvieron el grado más alto militar en el Ejército Zapatista, que es el grado de mayor. Y yo creo que la trayectoria de Ana María, pues como fue la creadora, la ejecutora, también pues la estratega de muchas iniciativas políticas del STLN, ¿no? Y bueno, pues yo creo que lo muy importante de todo esto es que nos muestra que las mujeres zapatistas no son beneficiarias de un movimiento, ¿no? Son las arquitectas también de un movimiento, las constructoras, ¿no? Y creo que durante mucho tiempo, ¿no? También, no solo por el racismo, también por el machismo, se ha visto como las mujeres han sido beneficiarias de este movimiento que les ha abierto camino, y creo que es hasta ahora que se empieza a decir con palabras, no solo son las beneficiarias, son las arquitectas, ¿no? de este movimiento. Y yo creo que pues como Ana María es la condensación de una historia de largo aliento, ¿no? Porque ella viene de una trayectoria de lucha de los pueblos, ¿no? De una trayectoria de lucha de su familia, y todos estos pueblos zapatistas vienen de luchas precedentes al STLN por la tierra, ¿no? Entonces, las mujeres zapatistas son las herederas de estas luchas por la tierra, y Ana María es una de ellas, ¿no? Pero además, yo creo que ella condensa esa historia de largo aliento, ¿no? Con toda su trayectoria dentro del zapatismo, el hecho de también contar con una experiencia de ser mujer indígena, ¿no? Entonces, ella condensa en sí una serie de experiencias, y no solamente su experiencia, ¿no? O sea, todo el trabajo fundamental que hizo Ana María en los primeros años, no solamente Ana María, hay otras mujeres también muy importantes, como
también la mayor mayoría y cientos de mujeres zapatistas, miles de mujeres zapatistas, pero yo creo que este trabajo muy importante durante los primeros años fue el de escuchar comunidad por comunidad, ¿no?, la voz de las mujeres, ¿no? Y creo que eso fue fundamental para el crecimiento del zapatismo y para modelar otro proyecto político. Entonces creo que el valor de, pues, como de su participación, de su trayectoria, de su implicación, de su entrega a esta lucha, o sea, tiene que ver con, pues, con la condensación de muchas experiencias de abrir puertas a otras mujeres zapatistas también. Sí, entonces para nosotras, bueno, para mí fue muy maravilloso, ¿no?, poder entrevistar con Rosa Luz a 30 años vista, Ana María, ¿no?, poderla encontrar, porque yo la entrevisté en la Catedral de San Cristóbal en el primer diálogo de paz, en febrero de 1994, cuando la delegación zapatista estaba integrada por puros hombres, pero estaban Ramona, la comandante Ramona, uno de los grandes mitos, ¿no?, también desde estos últimos 30 años, que ha sido un símbolo importantísimo para tantas mujeres en México y en el mundo entero, ¿eh? La comandante Ramona, pueden encontrar grafitis y pósters y su nombre escrito en cualquier lugar del planeta donde haya una lucha, ¿no?, que se haya querido reflejar en el zapatismo, que son muchos lugares, ¿no? Entonces, en ese momento, como me comentaba Kevin antes, pues no estaba muy de moda hablar con las mujeres. Entonces, las únicas que pedimos entrevistar a Ana María y a la comandante Ramona fuimos las periodistas de la doble jornada, nos éramos 3, ¿no?, periodistas entrevistando a las 2 mujeres delegadas de la comisión que iba a negociar con el gobierno en la Catedral de San Cristóbal con la mediación de Samuel Ruiz, ¿no?, con entonces el comisionado Camacho Sorriso. Todo eso ya suena tan antiguo, pero para nosotros fue tan importante en ese momento. Y bueno, ya cientos, no sé, más de 500 periodistas en ese momento en San Cristóbal. Estábamos todos poseídos por la locura absoluta para entrevistar a Marcos, se pueden imaginar, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento es cuando yo logro entrevistar a Ana María, y a mí me alucina porque ella tenía en esa edad mi edad, yo tenía 26 años, seguimos teniendo la misma edad, ¿no?, 30 años después, las dos, pero ya nos pasó la vida, ¿no?, en cierta manera. No nos pasó, estamos en la flor de la vida, pero fue muy bonito volvernos a encontrar y a la vez, pues, reconocer eso que decía Rosa Luz tan claramente, ¿no?, esa entrega, ese sacrificio. Y me ha encantado escuchar, Kevin, que le das ese lugar, porque sí creo que es la mujer, no lo había pensado, más importante de México del siglo XX, porque Ana María a los 14 o 15 años entra, está en las luchas campesinas de su familia, ¿no?, o sea, en luchas tremendas por la tierra en el norte de Chiapas, en la zona norte de Chiapas, ahí, o sea, piensen que todos estos pueblos entran a la lucha armada después de intentar todas las vías civiles, para intentar regularizar sus tierras, para no ser masacrados por los terratenientes, por las guardias blancas, en unas situaciones tremendas, después de muchos siglos, podríamos decir, de semi-esclavitud en las fincas, etcétera, etcétera. Son historias de lucha tremendas de estos pueblos que vienen además de la herida brutal, la herida de la conquista, ¿no?, y la herida colonial, y la herida de la construcción de un Estado-nación. Sobre las premisas, ¿no?, de los pueblos originarios. Entonces, Ana María, a los 14 años, es reclutada por las Fuerzas de Liberación Nacional y pasa a estar en casas de seguridad en una formación política continua, ¿no?, primero como sanitaria, pero también haciendo todo tipo de trabajos. Y es la primera mujer indígena campesina, como ella explica, que se integra a la primera célula guerrillera en la selva lacandona. Y entonces es bien interesante en la entrevista cuando nos cuenta cómo ella dice, bueno, es que nosotros de repente les encargan a quienes eran indígenas de esa pequeña célula inicial, pues ir a hablar con los pueblos, porque no podían ir los mestizos, ¿no?, y además era muchísimo más riesgoso. Y entonces pues bajan ellas y Ana María dice, no, yo les dije
compañeros con los que iban. O sea, no les podemos llegar a contar marxismo-leninismo, ¿no? Les tenemos que traducir la necesidad de luchar y de integrar un ejército zapatista con el lenguaje de los pueblos. Entonces ese ejercicio de traducción es muy alucinante, porque es un ejercicio de traducción que es el que transforma también el zapatismo y es el que hará que después se integren también las mujeres, porque ella empieza a decir, pues, ¿por qué las mujeres no participan en las asambleas? Y quieren que las mujeres participen en las asambleas, y entonces buscan la manera de mandarles cassettes, información a las mujeres para que también ellas se vayan sumando al proyecto. Y eso es lo que hace que se extienda el proyecto, entre otras cosas porque supone una mejoría de las condiciones de vida, ¿no? Piensen, es también la dignificación, como comentaba el otro día María Guillén, pues el hecho de dejar el alcohol, ¿no? O sea, mejorar las condiciones de vida de las comunidades, organizarse, que las hijas puedan tener un futuro distinto al de ser casadas, de cualquier, ¿no? Y pasar a, digamos, a un destino pues ya determinado completamente. Pues, abrir el horizonte de esperanza fue muy importante y fue una de las grandes labores de las mujeres, ¿no? Pues hemos llegado a los 44 minutos. Estamos siendo muy exactos. Pues toca, así que les toca a ustedes. No, maestro. La lucha por la tierra que se da en el 94, ¿no? Como durante 3 décadas ha estado en tensión, ¿no? Como ha sido como una constante, pues una constante tensión, porque hemos dicho que ha habido como todo un proceso dentro de las comunidades zapatistas, pero la lucha zapatista no ha sido reconocida por el Estado, ¿no? Entonces, y ha habido todo un trabajo de contrainsurgencia en las comunidades campesinas de Chiapas y del país, ¿no? También, ¿no? Entonces creo que pues han sostenido durante 30 años un movimiento, no es poca cosa, ¿no? Y lo que es ahora como también muy duro dentro de las comunidades de Chiapas y del país es que pues las comunidades, o sea, las familias que no están organizadas, ¿no? Pues sí quedan a merced del crimen organizado, ¿no? Y eso agrava aún más una tensión que existe pues históricamente, ¿no? O sea, como los problemas sobre la tierra, la tensión sobre la tierra, el despojo, o sea, es un problema histórico, ¿no? Y ahora el crimen organizado pues se encuentra como es caldo de cultivo todas estas, o sea, como el campo mexicano, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que pues en la actualidad las comunidades organizadas están en resistencia, ¿no? Pero es cierto que el crimen organizado también ha avanzado mucho, ¿no? Por un olvido estatal también, ¿no? O sea, como se ha dejado crecer, ¿no? Entonces, pues creo que sí es una situación de mucha tensión y al mismo tiempo, pues hay un referente en las comunidades organizadas de esperanza y de que pues han pasado también por momentos históricos muy complicados, ¿no? Este es otro momento histórico muy complicado y bueno, las comunidades que resisten también han resistido mucho tiempo, ¿no? Pero sí es un momento muy difícil. Gracias. Yo solamente agregaría pues todo lo que es el capitalismo neoliberal global, ¿no? O sea, el crimen organizado es un negocio que mueve tantísimo dinero a nivel global, el tráfico de personas, la frontera sur, ¿no? O sea, Chiapas está en la frontera sur con Guatemala, todo este despojo brutal de la ola global de este capitalismo de explotación, de expropiación, de devastación, ¿no? Contra los pueblos, contra los países completos, en América Central, en muchos lugares. Digamos, es un fenómeno terrible de un sistema que es un sistema necropolítico, un sistema de muerte, ¿no? Ahí vemos
pues que las armas son un gran negocio, la guerra es un gran negocio, la violencia es un gran negocio, la soberanía del Estado queda muy limitada ante esta brutalidad y esta bestialidad de lo que son también los intereses económicos de los grandes, de este 1% del planeta que está devastando la posibilidad de la vida del 99%. Gracias. Gracias por su pregunta. Supongo que acá todos escucharon, ¿no? Pero en la transmisión, no voy a decir con otras palabras, ¿cierto? La pregunta es un tanto, ¿qué tanto en el ZLN, cuál es el peso verdadero, real, por así decirlo, del subcomandante Marcos en el ZLN, ya que en muchas ocasiones pues, se critica a Marcos sin conocer quizá, digamos, el papel de Marcos sin conocer quizá el papel de las comunidades y del ZLN en general. Y en la segunda, en torno al marxismo-leninismo como ideología de las fuerzas de liberación nacional, inicialmente del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ¿qué tanto se modifica el marxismo en las comunidades zapatistas? Y si más bien ahora, o desde el 94 a la fecha, pues hay otro tipo de ideología en ese terreno. ¿Estuvo bien, más o menos? ¿Por ahí? Bueno, muchas gracias por el comentario, más que pregunta, con el que coincido mucho. Entonces, bueno, solamente voy a decir, pues, sí, como comentabas, Marcos ha tenido un papel fundamental, ¿no? En esa transmisión, en esa capacidad de hablar a la sociedad civil y afuera, y como un líder militar, guerrillero brutal, ¿no? Con una capacidad estratégica impresionante, ¿no? Y sin duda, digamos, también el zapatismo es mucho más que Marcos, ¿no? O sea, son los pueblos, lo que decíamos, es todas estas comunidades en resistencia yo diría, por los siglos de los siglos, ¿no? En esta capacidad de ir reinventándose y persistiendo en la lucha, persistiendo en la dignificación de sus propias vidas, ¿no? Es esta raíz de México, de las tierras de Mesoamérica, ¿no? Eso me parece que es brutal y es fundamental reconocerlo, ¿no? Y además son tierras y son pueblos campesinos que luchan por la tierra. En ese sentido, lo que Marcos y el EZ les logró dar es una estructura y la capacidad de actuar militarmente y tener una estructura, yo por eso hablo de marxista-leninista, porque es completamente una estructura jerárquica de centralismo democrático que ha permitido a la vez la guerra, la resistencia armada, pero a la vez también, digamos que tiene sus choques y sus